Bueno, ya me toca presentarme. Mi nombre es José Petit, tengo 38 años y soy el hermano de Isra Petit. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque me gustaría contaros algo. Y no hay mejor forma que empezando por el principio, que creo que es como debe ser. Pues mirad, yo de pequeño tenía sobrepeso. No es algo que me avergüence, no es algo que sienta vergüenza de ello, de verdad. Es más, no creo que haya ningún problema en hablarlo o en decirlo. No pasa nada, forma parte de tu pasado, de lo que fuiste para poder ser ahora. Y bien, yo a mis padres tenía hambre, pedía comida y me daban de comer. O mi madre me preparaba lo que me gustaba. Lejos de que la mujer mirara cuántas calorías está consumiendo mi hijo, o estos macros o estos nutrientes. Eso era impensable. En definitiva, yo creo que lo hacían lo mejor que podían, que sabían en aquella época. La cuestión es que un día, recuerdo perfectamente, en mi cama, mi madre me hizo una fotografía. Era verano, yo estaba sin camiseta y estaba abrazando una especie de oso, un peluche grande que tenía yo en mi cama. Y en esa foto, al tiempo, cuando la vi, y digo al tiempo porque antes no es la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Lógicamente, ¿no? Antes las cámaras eran analógicas, eran de carrete y había que llevarlas a revelar a un estudio de fotografía, lo cual tenía su proceso, su tiempo, y tardaba en llegar las fotos a casa. No, que a veces nos olvidamos, pero con la tecnología de ahora llevamos 2 días. Entonces, cuando mi madre trae esas fotos a casa y me las enseña, no me gustó lo que vi. No sabría explicar exactamente qué sentí en ese momento, pero sé que no me gustó lo que veía. Y desde ese momento empecé a pensar qué podía hacer. ¿Qué hacer? Desde el más absoluto desconocimiento y desde la ignorancia y el no tener ayuda de nadie. ¿No? Mis padres, es que ni siquiera le gustaba el deporte televisivo. O sea, imaginaos, no tenía dónde apoyarme para poder iniciarme en algo. Entonces, un día que estaba en la terraza donde vivíamos, en el piso donde vivíamos, teníamos una terraza que daba a un parque bastante grande. Y en ese parque casi siempre había gente corriendo. Yo no le había prestado suficiente atención anteriormente, pero en ese momento sí presté atención. Y decido que podía empezar por ahí, por salir a correr. Entonces se lo digo a mi madre, que me gustaría hacer eso, pero no tengo zapatillas deportivas. Y algunos preguntaréis, ¿por qué no tenía zapatillas deportivas? Bueno, pues porque casi toda mi vida hasta ese momento, te estoy hablando que en ese momento tendría yo 12 años o incluso 13, hasta hace poquitos años, hasta esa edad, yo tenía los pies planos, que eso era que la planta del pie, la curvatura que tiene que tener la planta, o el puente, que le llaman, pues yo carecía de él, lo tenía plano. Entonces siempre he tenido que ir a todos sitios con botas que tienen un refuerzo para evitar que el tobillo se doble o que el pie vaya para adentro o para afuera. Obviamente no podía correr con botas y yo ya no tenía los pies planos. Pero mi madre no conocía otra cosa que no fueran las botas, ni yo tampoco. En mi casa no habían entrado unas zapatillas deportivas. Y es la primera vez que yo le pedía algo así.
Entonces mi madre, en su buen hacer, se fue a una tienda de zapatos del barrio y me trajo unas zapatillas de fútbol sala. También había que mirar mucho esto. No era precisamente una buena época económicamente hablando para mis padres. Entonces todo les suponía un esfuerzo. Pero a mí no me importaba, porque en ese momento yo lo que quería era empezar a correr. Y me daba igual. Y yo cuando cogí esas zapatillas, que luego si puedo pongo una fotografía para que os hagáis una idea, ¿no? Recuerdo que tenían la suela beige y el tejido era tipo aterciopelado de color gris. Pero yo lo que más recuerdo era que la zapatilla hacía así. Y se plegaba, se doblaba, no pesaba. Acostumbrado a unas botas que pesaban muchísimo, que no se doblaban, y todo por mi problema con los pies, pues yo estaba entusiasmado. O sea, era la palabra. Con lo cual me las calcé y me fui al parque a correr. Me asfixiaba, no respiraba bien, tenía que ponerme a andar, no podía, me frustraba, no sé, me entraban ganas de volver, pero continué, porque no me gusta lo que vi en la foto. Además yo de aquellas tampoco tenía reloj, entonces yo le decía a mi madre que se asomara a la terraza y que cuando yo iniciara a correr, que mirase el reloj, para que cuando a la vuelta yo viese la hora y más o menos calculase qué tiempo estaban corriendo, 20 minutos, media hora, 40 minutos, el que fuera. También a mi padre le pedí que por favor con el coche diera una vuelta por el exterior del parque para ver cuánto tenía, y recuerdo que eran unos 2 kilómetros con algo, con lo cual decidí, ya que tenía eso medido, decidí hacer las vueltas por fuera, para también tener una referencia no solo en tiempo, sino en distancia. Continué, decidí dejar el pan, y entre las carreras por el parque y haber dejado el pan, pues comencé a bajar de peso. Eso me llevó a pensar que necesitaba algo más, o que me gustaría hacer algo más. Entonces, a través de un primo mío, me dijo que había un club de atletismo. Nosotros vivíamos en un pueblo y me dijo que en la ciudad había un club de atletismo. Se lo comenté a mi padre y le dije que tenía muchas ganas de que me pudiera apuntar a ese club. Y volvíamos al problema de siempre. Al final ese club tenía una cuota mensual, costaba dinero, vamos, y todo esto suponía un esfuerzo a mis padres. Yo creo que me vieron con tantas ganas, tan entusiasmado y que inicié esto de motu propio, que al final hicieron ese esfuerzo y me apuntaron al club de atletismo. Yo recuerdo que creo que entré en la categoría de infantiles, porque aquí en España pues las categorías, al menos en atletismo antes, eran benjamines, alevines, infantiles, juveniles, junior y creo que ya senior o absoluto ya como adulto. Entonces conforme vas creciendo pues te van pasando a otra categoría, ¿no? Mayor. Y las pruebas son como más difíciles, los tiempos más difíciles, amplían las distancias, etc. Y yo creo que empecé en infantil. Y era una época en la que lo que se hacía en los clubes de atletismo era probar a la gente en qué podía destacar un poco más, ¿no? En qué disciplina podía destacar un poco. Dentro del atletismo sabréis pues que hay muchos tipos de pruebas, ¿no? Salto de vallas, velocidad, resistencia, lanzamiento de peso, de jabalina, en fin, hay multitud de pruebas. Pues te hacían como pasar por todas ellas para ver si había alguna que la que destacases. Y a mí había dos que se me daban bastante bien. Uno era el lanzamiento de peso, la bola de acero que se lanzaba desde el cuello, y la otra era la marcha atlética, que si no sabéis cuál es, pues colgaré una foto mía marchando, y era un poco, por decirlo de alguna manera, era como esta gente que parece que van andando como pingüinos, pues eso es la marcha atlética, ¿vale? Una disciplina muy dura, por cierto, ¿eh?
Y bueno, pues destacaba bastante en esas dos y al final me quedé con la marcha atlética. Y bueno, pues oye, tuve mis cositas, quedé campeón de Andalucía, fui al campeonato de España y bueno, y entré en ese mundo de competición, me fichó algún club un poco más importante. ¿Problema de todo esto? Pues que cuando ya estás en ese círculo de competiciones, la exigencia aumenta y tus obligaciones de entrenar aumentan, hasta el punto que yo tenía que entrenar de lunes a domingo 2 horas diarias. Alguno me diréis, bueno, José, tampoco es para tanto, porque yo de aquellas a lo mejor era un chavalín de 15 años o de 16 años, el cual tenía estudios, o sea, iba al instituto y tenía otras cosas que sacar adelante. Y empecé a plantearme que con todo no podía, porque yo terminaba de entrenar y yo me iba a casa de mi abuela a esperar a mi padre que venía de trabajar. Mi padre me recogía y yo llegaba a mi casa a las 9 o a las 10 de la noche. Me duchaba, cenaba y la mayoría de las veces me ponía a estudiar. Pero no daba más de sí. Con lo cual decidí que tenía que quitar tiempo de algo. Y quité tiempo de entrenamiento. Eso al final fue en detrimento de las competiciones. No podía llegar a ese nivel que me pedían en las competiciones y bueno, pues poco a poco me fui apartando de ese mundo competitivo, del mundo de las competiciones, no del deporte. Del deporte no me aparté nunca, ¿vale? Pero me fui quitando y al final un verano pues me apunté, o mejor dicho, le pregunté a mis padres si me podía apuntar a un gimnasio que había allí en mi barrio, que se llamaba Límite Gym, no sé si seguirá llamándose igual actualmente. Y al principio, pues bueno, fue difícil que mi madre lo aceptara porque era como, vas a entorpecer tu desarrollo, Y yo le intentaba explicar que ya haciendo atletismo en las pretemporadas ya trabajábamos la fuerza y la potencia. Y para trabajar la fuerza y la potencia hacíamos dos cosas. Una era irnos a la montaña y subir montañas, cuestas y cuestas. Y otra era irnos a un pequeño gimnasio que tenía el club a levantar pesas, hierro, levantar hierro. Si quieres fuerza, tienes que tocar hierro. Entonces yo le dije a mi madre que yo ya hacía eso, que ¿por qué no podía ir al gimnasio? Bueno, la cuestión es que conseguí convencerla y me permitió ir al gimnasio. Y comencé mi etapa en el gimnasio. Recuerdo que el gimnasio era un sótano, era el bajo de un edificio. Y era un ambiente diferente, conocía gente diferente. Y me empezó a gustar. Y empecé a querer ese tipo de vida. ¿Qué ocurrió con todo esto? Pues mi hermano fue creciendo y si no calculo mal y si no que me corrija él o el editor, con 11, 12 años, yo creo que andaría por ahí, mi hermano, que también lo ha contado él en alguna historia anterior, mi hermano también tenía sobrepeso de pequeño, por las mismas razones que os he contado al principio. Entonces, mi hermano me pide que le lleve conmigo al gimnasio. Imaginaos, es una bomba para mí, porque yo al final tendría 17 años. ¿Cómo le explico yo a mi madre, que ya me ha puesto problemas para ir yo? ¿Cómo le explico que mi hermano pequeño quiere venir conmigo? Pues lo iba a entender regular. Entonces, ¿cómo lo hice? A escondidas. Lo siento, mamá. Lo hice a escondidas. Empecé a llevarme a mi hermano, había una monitora allí, recuerdo, Noé, me permitía que mi hermano entrase a entrenar, un poco a escondidas y gratis, más importante.
Luego ya pagaba, conste que luego ya pagaba su cuota igual que yo. Hasta que se lo tuvimos que decir a mi madre. Ella no lo entendió, se enfadó, bueno, tuvimos ahí alguna historia, porque su razonamiento principal era cómo un niño de 12 años te lo puedes llevar a levantar pesas que le vas a cortar su desarrollo, tanto de articular como muscular, etc. Porque es lo que se pensaba antes. A día de hoy, Isra Petit mide 1,80 m y es una bestia. Nada más lejos de la realidad. Con lo cual, eso siguió evolucionando. Mi hermano se buscó otros gimnasios por otra zona y yo decidí darle un cambio a mi vida y entré en el ejército. Era una cosa que siempre quise hacer, ser militar. Y bueno, mi paso por el ejército, del cual siempre estaré orgullosísimo, pues me permitió hacer luego otra serie de cosas y continuar con mi vida deportiva. Así que de ahí mi hermano y yo hemos lanzado o queremos lanzar un proyecto que él ya ha adelantado, que se llama Einar Project, que es un proyecto que va a estar lleno de aventuras, lleno de retos, lleno de sorpresas y que creemos que os va a gustar mucho. Porque va a estar no solo para la gente que lleva 15 años entrenando, y por supuesto que también, va a estar para la gente que quiere iniciarse a entrenar, que lleva poco tiempo o que después de ver nuestros vídeos ha decidido comenzar a entrenar. Para vosotros, para esa gente indecisa que comience a entrenar, nosotros estaremos ayudándoos, estaremos apoyándoos. También para vosotros, opositores, si estáis queriendo entrar en el ejército, en el cuerpo de bomberos, en los cuerpos de policía, la seguridad privada, quedaros muy atentos porque todo esto que se viene os puede interesar. Así que sin más, chicos, ya conocéis un poco más de mí y quedaros bien con mi cara porque me vais a seguir.